El sonido rítmico y agudo del monitor cardíaco corta el silencio sepulcral de la unidad de cuidados intensivos, convirtiéndose en la única banda sonora de una pesadilla viviente. Roberto, un hombre cuya sola presencia solía imponer respeto y temor en las salas de juntas más exclusivas de la ciudad, ahora se encuentra reducido a una sombra temblorosa bajo la fría luz fluorescente del hospital. Su traje italiano de $3.000, impecable esta mañana, ahora se siente como una armadura inútil, arrugada y asfixiante mientras observa a través del cristal. Al otro lado de la barrera estéril, su hijo Lucas, de apenas 6 años, yace conectado a una maraña de tubos y cables que parecen devorar su pequeño cuerpo frágil. La piel del niño tiene un tono grisáceo, casi translúcido, y cada respiración asistida por la máquina suena como un suspiro forzado y doloroso que golpea el pecho de Roberto con la fuerza de un mazo, recordándole que hay negociaciones que no se pueden ganar con arrogancia. Hace tan solo unas horas, el mundo de Roberto era un lugar de control absoluto, donde su voluntad era ley, y las personas eran simples engranajes reemplazables en su maquinaria de éxito. Se miraba en el espejo, ajustándose la corbata de seda, sintiéndose el dueño del universo, convencido de que su cuenta bancaria era un escudo impenetrable contra cualquier desgracia humana. La vida, para él, era una ecuación simple de costos y beneficios, donde la empatía era una debilidad y la compasión un lujo innecesario para los perdedores. No tenía idea de que el destino, con su ironía cruel y silenciosa, estaba a punto de cobrarle una deuda que ninguna transferencia bancaria podría saldar. Mientras observaba el horizonte de la ciudad desde su ático, se sentía intocable, ignorando que la verdadera fragilidad se escondía dentro del pecho de lo único que realmente amaba, y que su dinero pronto sería tan inútil como papel mojado ante la inminencia de la muerte. La imagen de esa mañana regresa a su mente con una claridad hiriente y vergonzosa, reproduciéndose en un bucle de culpa tóxica. Recuerda el sonido del jarrón de la dinastía Ming estrellándose contra el suelo de mármol, un estruendo que selló el destino de María, su fiel empleada doméstica. Recuerda la furia desproporcionada que le subió por la garganta, no por el valor del objeto, sino por la osadía de la imperfección en su mundo perfecto. Eres una inútil. Vales menos que los pedazos de esta basura, le había gritado, humillándola frente a todos, ignorando las lágrimas silenciosas de una madre que solo intentaba hacer su trabajo. La echó a la calle como a un perro, sin saber que al expulsarla estaba cortando el único hilo invisible que, en un giro del destino que aún no comprende, podría haber sostenido su propia alma. La satisfacción de su poder ejercido sobre alguien más débil ahora le sabe a ceniza y hiel en la boca. El recuerdo se disuelve violentamente para dar paso al momento exacto en que su realidad se fracturó para siempre. Lucas estaba en su habitación, rodeado de juguetes electrónicos importados que rara vez tocaba, cuando el color huyó de su rostro. No hubo gritos, solo un silencio aterrador y repentino. El niño se llevó la mano al pecho, sus ojos grandes y expresivos, buscando a un padre que siempre estaba demasiado ocupado, antes de desplomarse sobre la alfombra persa como un muñeco de trapo al que le han cortado las cuerdas. Roberto, que había entrado para reprenderlo por el desorden, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió hacia él, gritando su nombre, sacudiendo sus hombros, ordenándole que despertara con el mismo tono autoritario que usaba con sus empleados. Pero la muerte no obedece órdenes, y el silencio de Lucas fue la primera negativa absoluta que Roberto recibió en su vida. El trayecto hacia el hospital privado fue una borrosidad de luces rojas y sirenas aullantes que no iban lo suficientemente rápido para su desesperación. Roberto gritaba por el teléfono,
amenazando con despedir a todo el personal médico si no tenían un equipo de trauma esperando en la entrada, ofreciendo bonos obscenos por velocidad, tratando de sobornar al tiempo mismo. Creía estúpidamente que el protocolo de emergencia podía acelerarse con cheques en blanco, que la biología se doblegaría ante su influencia, pero al llegar vio cómo los médicos cortaban la ropa de Lucas sin miramientos, ignorando sus amenazas, enfocados únicamente en el débil latido que se desvanecía. Por primera vez, Roberto fue empujado fuera de una habitación, excluido, convertido en un espectador impotente, mientras extraños luchaban por mantener la chispa vital de su hijo, una chispa que su dinero no había podido encender ni proteger. Ahora, el jefe de cardiología, el doctor Alencar, se acerca con un semblante grave que hiela la sangre, sosteniendo una tableta con resultados que parecen sentencias de muerte. Es una miocarditis fulminante, Roberto. El daño es extenso y avanza rápido. Explica con una voz profesional pero cargada de fatalidad. Roberto saca su chequera instintivamente, las manos temblando, ofreciendo comprar el hospital, traer especialistas de Suiza, construir un ala nueva. El médico lo detiene con una mano firme y una mirada de lástima que duele más que el desprecio. No entiendes, no es cuestión de recursos. Su tipo de sangre y los anticuerpos hacen que encontrar un donante compatible sea casi imposible. Necesitamos un milagro biológico, no una transferencia bancaria. El dinero no sirve de nada aquí. Esas palabras golpean a Roberto como una bofetada física, desmoronando los cimientos de su existencia materialista. Roberto se deja caer en la silla de plástico, derrotado, con la mirada fija en el monitor que marca el tiempo prestado de su hijo. La ironía es devastadora. El hombre que puede comprar cualquier cosa en el mundo no puede comprar un solo latido más para su hijo. Afuera, la ciudad sigue su curso, indiferente a su dolor, y en algún lugar de 1900, esa urbe fría, María, la mujer que él humilló y descartó por un objeto decorativo, enfrenta su propia tragedia, sin saber que sus destinos están a punto de colisionar de la manera más dolorosa posible. La pregunta dramática flota en el aire estéril, pesada y asfixiante. ¿Podrá la arrogancia de un hombre sobrevivir a la necesidad de misericordia o tendrá que romperse en 1000 pedazos para que su hijo pueda vivir? La cuenta regresiva ha comenzado y el precio a pagar será mucho más alto que cualquier fortuna acumulada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saludarte en el próximo video. La mansión de Roberto se erige sobre la colina más alta de la ciudad. Una fortaleza de arquitectura minimalista compuesta por ángulos agudos, vidrio templado y mármol importado que refleja la luz del sol sin absorber ni un poco de su calor. Es un monumento al éxito material, un espacio donde el eco de los pasos resuena con una soledad amplificada por los techos de doble altura y los pasillos interminables, que parecen museos en lugar de un hogar. Roberto camina por su dominio con la prisa perpetua de quien cree que el tiempo es dinero, ignorando la vista panorámica que cualquier otro mataría por tener, con el teléfono pegado a la oreja ladrando órdenes a sus subordinados en Tokio y Nueva York. Para él, esta casa no es un refugio, sino un trofeo más en su estantería de logros, una prueba tangible de que ha conquistado el mundo, aunque en el proceso haya olvidado cómo habitarlo. En el vasto comedor, sentado a la cabecera de una mesa de caoba diseñada para 20 personas, se encuentra Lucas, una figura diminuta y solitaria perdida en la inmensidad del mobiliario de diseñador. El niño balancea sus piernas cortas, que no llegan al suelo, jugando con una cuchara de plata mientras observa a su padre con una mezcla de admiración y temor reverencial, esperando una migaja de atención que nunca llega. Roberto pasa a su lado como un vendaval,
dejando caer un beso distraído en la frente del niño sin siquiera romper el contacto visual con la pantalla de su tableta, tratando a su hijo como una tarea más en su lista de pendientes matutinos. La interacción es fría, transaccional y dolorosamente breve, estableciendo la dinámica de un padre que provee todo lo que se puede comprar, pero que es incapaz de ofrecer lo único que es gratis y vital: su presencia. Es entonces cuando entra María, rompiendo la esterilidad del ambiente con el suave sonido de su uniforme almidonado y una calidez que parece irradiar de su propia piel. Lleva 5 años trabajando en la residencia, convirtiéndose en una presencia invisible para Roberto, pero esencial para la vida que late dentro de esos muros de concreto frío. Sus manos, ásperas por el trabajo pero suaves en el trato, colocan el desayuno de Lucas con una delicadeza que contrasta con la rigidez del entorno. Ella no es solo la empleada doméstica. En ausencia de una madre y ante la indiferencia de un padre, María se ha convertido en el eje emocional del niño, la única que conoce sus miedos a la oscuridad y sus alergias, la única que sabe que el jugo de naranja le gusta sin pulpa y que necesita un abrazo antes de ir al colegio. La conexión entre María y Lucas es palpable y tierna, un secreto compartido de sonrisas cómplices y susurros que escapan al radar corporativo de Roberto. Mientras el magnate grita sobre fusiones y adquisiciones en el estudio contiguo, María se inclina para limpiar una mancha de leche en la mejilla de Lucas, susurrándole palabras de aliento que iluminan los ojos tristes del niño. Ella le ajusta el cuello de la camisa con una devoción maternal, llenando el vacío emocional con gestos pequeños pero poderosos. Para Lucas, el olor a lavanda y jabón barato de María es el olor del hogar, mucho más reconfortante que los perfumes caros de las visitas de negocios de su padre. En este ecosistema de riqueza material, el amor real es un bien escaso que solo la empleada parece poseer en abundancia. En el bolsillo de su delantal, María guarda un pequeño secreto que simboliza el abismo entre sus dos mundos. Un cochecito de madera tallado a mano, tosco pero lleno de alma. Es un regalo de Pedro, su propio hijo de la misma edad que Lucas, quien lo envió para el niño rico que no tiene con quién jugar. María se lo entrega a Lucas a escondidas, y el niño lo recibe como si fuera el tesoro más grande del mundo, prefiriéndolo a las consolas de última generación que acumulan polvo en su cuarto. Este objeto simple, creado con amor en una casa humilde, se convierte en el puente invisible entre dos niños que nunca se han visto, pero que comparten una soledad distinta. Roberto, ciego a estos detalles, jamás notaría que su hijo valora más un trozo de madera lijada que toda su herencia. La mañana avanza y la tensión en la casa aumenta. Roberto ha recibido noticias de una caída en la bolsa y su humor, habitualmente volátil, se ha transformado en una tormenta eléctrica a punto de estallar. Camina de un lado a otro del salón principal, gesticulando violentamente, buscando inconscientemente una válvula de escape para su frustración acumulada. El aire se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que pone los nervios de punta. María, intentando ser lo más discreta posible, comienza su rutina de limpieza en el área, moviéndose como un fantasma para no perturbar al león enjaulado. Sabe por experiencia que en días así, la invisibilidad es su mejor defensa, pero el destino tiene preparada una trampa cruel en forma de un accidente doméstico trivial. El objeto de la discordia descansa sobre un pedestal de granito negro, un jarrón de la dinastía Ming, una pieza de cerámica antigua con dragones azules pintados a mano, valorada en más de lo que María ganaría en 10 vidas. Roberto lo compró en una subasta no porque le gustara, sino porque era el más caro del catálogo, un símbolo de estatus definitivo. María pasa el plumero con extremo cuidado,
conteniendo la respiración, consciente del valor sagrado que su patrón otorga a sus posesiones. Sin embargo, el grito repentino de Roberto al teléfono, un estallido de furia contra un socio incompetente, la hace sobresaltar. Es un movimiento reflejo, involuntario, un espasmo de miedo puro que hace que su codo golpee ligeramente la base del jarrón, desestabilizando su equilibrio precario. El tiempo parece detenerse y estirarse en una agonía lenta, mientras la cerámica se inclina hacia el vacío. María estira la mano en un intento desesperado por desafiar la gravedad, sus dedos rozando la superficie fría del jarrón. Pero es demasiado tarde. La pieza cae con una lentitud de pesadilla, girando en el aire, hasta que impacta contra el suelo de mármol impoluto. El sonido es estruendoso, un crujido agudo y violento que reverbera en las paredes altas como un disparo, aniquilando instantáneamente siglos de historia y arte. El silencio que sigue al estruendo es absoluto, aterrador, mucho más pesado que el ruido de la rotura. Roberto corta su llamada en seco, girándose lentamente con una expresión que pasa de la incredulidad a una ira gélida y calculadora. Roberto observa los fragmentos azules esparcidos por el suelo como si fueran los restos de su propio ego. No grita inmediatamente. Se acerca a paso lento, depredador, disfrutando del terror que ve en los ojos de María. Ella está paralizada, con las manos temblorosas cubriéndose la boca, balbuceando disculpas que mueren en su garganta antes de ser pronunciadas. «Lo siento, señor, fue un accidente, yo no quería...», susurra, con lágrimas de pánico brotando en sus ojos. Roberto se detiene justo frente a ella, invadiendo su espacio personal, emanando una hostilidad tóxica. Se agacha, recoge un fragmento del jarrón y lo sostiene frente a la cara de la mujer como si fuera la prueba de un crimen capital, obligándola a mirar la destrucción que ha causado. «¿Lo sientes?», pregunta Roberto con una voz suave pero cargada de veneno, mucho más aterradora que cualquier grito. ¿Tienes idea de lo que acabas de romper? Esto no es un plato de tu cocina, María. Esto es historia. Esto es perfección. Su tono sube de volumen progresivamente, transformando su frustración laboral en un ataque personal contra la mujer vulnerable frente a él. Eres torpe, descuidada y estúpida. Te pago para que limpies, no para que destruyas cosas que jamás podrás comprender. Cada palabra es un golpe diseñado para humillar, para recordarle su lugar en la jerarquía que él ha construido. Roberto no ve a una empleada leal de 5 años. Ve un activo defectuoso que debe ser eliminado. La humillación alcanza su punto máximo cuando Roberto pronuncia la frase que marcará el alma de ambos. La gente como tú simplemente no tiene cuidado porque no sabe lo que valen las cosas. Escupe con desprecio, señalando los restos en el suelo. Este jarrón valía más que tu casa, más que tu educación y probablemente más que tu vida entera. Es una afirmación brutal, una reducción del ser humano a un valor monetario inferior al de un objeto decorativo. María baja la cabeza, recibiendo el insulto como una sentencia, incapaz de defenderse contra el poder aplastante de su patrón. La crueldad de Roberto no es solo por el dinero perdido, es una afirmación de superioridad, un ejercicio de poder sádico para sentirse en control nuevamente. Desde lo alto de la escalera de caracol, Lucas observa la escena, aferrado a los barrotes de la barandilla con los nudillos blancos. Sus ojos grandes están llenos de miedo y confusión al ver a su padre transformado en un monstruo y a su querida María reducida a lágrimas. Quiere bajar, quiere defenderla, quiere gritar que fue un accidente, pero el aura de furia de su padre lo paraliza. Roberto alza la vista y ve a su hijo, pero en lugar de suavizar su tono, utiliza la presencia del niño para dar una lección torcida. Mira esto, Lucas. Esto es lo que pasa cuando permites incompetencia en tu vida. Aprende.
El niño retrocede asustado y la desconexión emocional entre padre e hijo se fractura un poco más, creando una grieta irreparable. «Estás despedida», sentencia Roberto finalmente, enderezándose y ajustándose los puños de la camisa con una frialdad ejecutiva. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero verte aquí ni un minuto más». No hay titubeos ni espacio para la negociación o la piedad. María intenta hablar, intenta explicar que necesita el trabajo, que tiene un hijo que depende de ella, que el seguro médico es vital, pero Roberto levanta una mano, silenciándola. «No me interesan tus problemas. Ya has causado suficientes de los míos. Vete antes de que llame a seguridad y te saque a la fuerza por destrucción de propiedad privada». La sentencia es definitiva, ejecutada con la eficiencia de quien despide a un proveedor de servicios defectuoso. María, con el rostro bañado en lágrimas y la dignidad hecha trizas, hace una última súplica, no por el dinero, sino por el amor. «Señor Roberto, por favor, déjeme despedirme de Lucas. Él no entenderá por qué me fui. Es un pedido nacido del corazón, una muestra de lealtad que Roberto es incapaz de procesar». Él suelta una risa seca, incrédula. «¿Despedirte? ¿Para qué? ¿Para que lo contagies con tu mediocridad y tu victimismo? Mantente alejada de mi hijo. Tú no eres nada para él, solo la mujer que limpia. No te equivoques». Le niega incluso ese último consuelo humano, cortando el vínculo afectivo con la misma facilidad con la que firmaría un cheque, demostrando una ceguera emocional absoluta. La imagen de María abandonando la mansión es desoladora. Camina por el largo sendero de entrada, flanqueado por cipreses perfectamente podados, arrastrando una pequeña maleta vieja y una bolsa de plástico con sus pertenencias. El cielo se ha tornado gris plomo, amenazando con una lluvia que coincidiría con su estado de ánimo. Las enormes rejas de hierro forjado se cierran detrás de ella con un sonido metálico definitivo, expulsándola del paraíso artificial y devolviéndola a la dura realidad del asfalto. Se detiene un momento para mirar hacia atrás, hacia la ventana del segundo piso, donde imagina a Lucas llorando, y siente un dolor en el pecho que no es por el desempleo, sino por el abandono de un niño que la necesitaba. La transición a su mundo es abrupta y violenta. De la mansión silenciosa al caos ruidoso del transporte público, María viaja durante 2 horas hasta llegar a su barrio periférico, donde las casas están a medio terminar y las calles carecen de asfalto. Pero al abrir la puerta de su humilde vivienda, la atmósfera cambia radicalmente. Allí la recibe Pedro, su hijo, un niño de sonrisa luminosa y ojos vivaces que corre a abrazarla. «Mami, llegaste», grita con alegría pura. La casa es pobre, con paredes descascaradas, pero está llena de calor, olor a comida casera y amor incondicional. Mientras abraza a Pedro, María siente el contraste brutal. En la mansión había millones, pero no había hogar. Aquí no hay nada, pero lo tienen todo. Mientras tanto, en la cima de la colina, Roberto se sienta solo en su estudio, satisfecho por haber resuelto el problema, sin saber que el silencio que ahora reina en su casa es el preludio de la verdadera tragedia. Tras la partida de María, el silencio desciende sobre la mansión como un manto pesado y asfixiante, una quietud antinatural que Roberto confunde inicialmente con la paz del orden restablecido. Se retira a su estudio privado, una habitación revestida de madera oscura y olor a cuero añejo, sirviéndose una copa de whisky de Malta para celebrar lo que él considera una victoria de la disciplina sobre el caos sentimental. Se sienta en su sillón ergonómico, revisando correos electrónicos y firmando documentos digitales, convencido de que ha eliminado un elemento tóxico de su hogar. La ausencia de ruido doméstico, de los pasos de la empleada o de la aspiradora lejana, le parece el sonido del éxito.
la banda sonora perfecta para un hombre que valora la eficiencia por encima de la humanidad. No se da cuenta de que ese silencio no es tranquilidad, sino el vacío que deja el alma de una casa cuando es expulsada violentamente por la puerta de servicio. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, esa quietud comienza a volverse inquietante, transformándose en una presencia acusadora que se filtra por debajo de la puerta del estudio. Roberto intenta concentrarse en las fluctuaciones del mercado asiático, pero se encuentra mirando hacia el techo, hacia la habitación de Lucas, esperando escuchar algún sonido, un juguete cayendo, un paso, incluso un llanto. Pero no hay nada. La casa parece haber contenido la respiración, como si las paredes de mármol y vidrio supieran que algo terrible está gestándose en las entrañas del edificio. La falta de la risa de Lucas, o incluso de sus berrinches habituales, comienza a generar una comezón de ansiedad en la nuca de Roberto. Se dice así mismo que el niño simplemente está enfurruñado, aprendiendo la lección de que las acciones tienen consecuencias, pero su instinto paternal, enterrado bajo capas de narcisismo, comienza a emitir una señal de alerta tenue pero persistente. En el piso de arriba, en su habitación decorada como una revista de interiorismo infantil, pero carente de calor, Lucas está sentado en el centro de la alfombra, abrazando con fuerza el cochecito de madera que María le regaló. Sus pequeños pulmones se sienten extraños, como si el aire se hubiera vuelto repentinamente denso y difícil de inhalar. El estrés emocional de ver a su única figura materna siendo expulsada ha disparado una reacción en cadena en su sistema cardiovascular ya frágil y no diagnosticado. El niño siente una presión en el pecho, un dolor agudo que irradia hacia su brazo izquierdo, pero no grita. Ha aprendido de la frialdad de su padre que las emociones ruidosas no son bienvenidas. Lucas cierra los ojos, imaginando que María entra por la puerta para salvarlo, pero la puerta permanece cerrada y la oscuridad comienza a invadir su visión periférica, estrechando su mundo hasta convertirlo en un túnel negro y vertiginoso. El colapso es silencioso y aterradoramente discreto. No hay dramatismo cinematográfico, solo la física cruel de un cuerpo pequeño que cede ante la gravedad. El juguete de madera se resbala de sus dedos, golpeando el suelo con un sonido seco, toc, que es la única nota discordante en la sinfonía muda de la habitación. Lucas se desploma de costado, con la piel volviéndose pálida y fría al instante, sus labios adquiriendo un tono azulado mientras su corazón comienza a fallar en su ritmo vital. Yace allí, solo, rodeado de robots electrónicos y peluches gigantes que lo miran con ojos de vidrio inexpresivos, una víctima inocente de una biología defectuosa y de un entorno que priorizó la perfección estética sobre el cuidado emocional. El tiempo comienza a correr en su contra, cada segundo dañando células preciosas, mientras su padre sigue abajo, creyendo que tiene todo el tiempo del mundo. Roberto decide finalmente subir, no impulsado por la preocupación genuina, sino por la irritación de tener que gestionar el estado de ánimo de su hijo antes de una cena de negocios. Sube las escaleras ensayando un discurso sobre la fortaleza de carácter y la necesidad de superar las decepciones, preparándose para ser el mentor severo que cree que Lucas necesita. Abre la puerta de la habitación con un movimiento brusco, esperando encontrar al niño llorando en la cama o jugando con videojuegos. Lucas, ya es suficiente de teatro, necesito que... Comienza a decir con voz autoritaria, pero la frase muere en sus labios, estrangulada por la visión que lo recibe. El escenario que encuentra congela su sangre y borra instantáneamente cualquier rastro de arrogancia, reemplazándolo con un horror primitivo que ningún dinero puede mitigar. Ver a su hijo tirado en el suelo, en una posición
Antinatural y con la tez cerúlea de un cadáver, es un golpe que desmantela la realidad de Roberto en una fracción de segundo. El vaso de whisky imaginario se rompe, el negocio se olvida, el ego se disuelve. Roberto corre hacia él tropezando con sus propios pies, cayendo de rodillas con un impacto doloroso que ni siquiera registra. «Lucas, Lucas, despierta», grita, sacudiendo los hombros del niño con una desesperación que roza la violencia. Toca la mejilla de su hijo y la frialdad que siente bajo sus dedos es un shock eléctrico que le recorre la espina dorsal. Busca el pulso en el cuello pequeño, sus manos temblando tanto que le cuesta encontrar la arteria, y cuando finalmente percibe un aleteo débil y errático, el terror absoluto se apodera de él. En ese instante de pánico ciego, Roberto grita el nombre de María. Es un reflejo involuntario, un grito visceral pidiendo ayuda a la única persona que sabía cómo cuidar a Lucas, la única que sabría qué hacer. «¡María! ¡Ayuda!», brama hacia el pasillo vacío, antes de recordar con una brutalidad nauseabunda que él mismo la echó hace menos de 2 horas. La soledad de la mansión, que antes le parecía un lujo, ahora se revela como una trampa mortal. No hay nadie para llamar a la ambulancia mientras él hace RCP, nadie para traer agua, nadie para consolar. Está completamente solo con las consecuencias de sus decisiones. Con manos torpes, saca su teléfono de última generación y marca el número de emergencias, gritando coordenadas y amenazas mezcladas con súplicas, mientras carga el cuerpo inerte de su hijo en brazos, sintiendo que pesa menos que nada, frágil como el jarrón que tanto le importaba proteger. El viaje al hospital es una mancha borrosa de violaciones de tráfico y bocinas. Roberto conduce su deportivo de lujo como un maníaco, ignorando semáforos en rojo y subiéndose a las aceras, con Lucas desplomado en el asiento del copiloto. Cada vez que mira de reojo al niño, ve la vida escapándose, y por primera vez, el Tinch 200, motor potente de su coche, no le parece una maravilla de la ingeniería, sino una máquina insuficientemente rápida. Llega a la entrada de urgencias derrapando, frenando con un chirrido de neumáticos que atrae todas las miradas. Sale del coche con Lucas en brazos, gritando como un animal herido, exigiendo atención inmediata, utilizando su apellido como un ariete para abrirse paso entre la multitud de pacientes que esperan. La jerarquía social se impone momentáneamente por el volumen de sus gritos y la calidad de su traje, pero el miedo en sus ojos es universal. Ya en la sala de espera privada, después de que un equipo médico le arrancara a Lucas de los brazos y desapareciera tras puertas batientes dobles, Roberto camina de un lado a otro como un león enjaulado. Ha hecho 3 llamadas: a su abogado, al director del hospital, que es su conocido del club de golf, y a su asistente personal. Está activando todos los resortes de poder que conoce, tratando de controlar la situación como si fuera una crisis corporativa. Quiero a los mejores, no me importa el costo. Si ese niño muere, este hospital cierra. Amenaza al aire, pero sus amenazas suenan huecas, rebotando en las paredes asépticas que han visto a hombres más poderosos que él llorar como niños. La ilusión de control se está desmoronando y la realidad de la biología, indiferente a su estatus, comienza a imponer su ley implacable. Finalmente las puertas se abren y aparece el doctor Alencar, un hombre canoso con una expresión que Roberto, experto en leer rostros en negociaciones, identifica inmediatamente como portadora de malas noticias. El médico no trae papeles, solo una pesadez en los hombros. Roberto se abalanza sobre él. ¿Cómo está? ¿Ya despertó? Dígame que lo han estabilizado. Dispara las preguntas como balas, exigiendo respuestas que se ajusten a sus deseos. El doctor Alencar se quita las gafas con lentitud, un gesto que estira la tensión hasta el punto de ruptura.
Siéntese, Roberto, dice con voz suave. Se niega. No me sentaré. Dígame qué tiene mi hijo. El médico suspira y suelta la bomba. Lucas ha sufrido un fallo cardíaco masivo. Su corazón no está bombeando. Lo tenemos conectado a soporte vital mecánico, pero la situación es crítica. Fallo cardíaco. Tiene 6 años, por el amor de Dios. Eso es imposible, replica Roberto, negando la realidad con la terquedad de quien nunca acepta un no. Opérenlo. Arreglen la válvula, pongan un marcapasos, lo que sea. Firmo el cheque ahora mismo. Su mente busca soluciones lógicas, reparaciones mecánicas, como si Lucas fuera un reloj suizo averiado. El médico niega con la cabeza, una negativa lenta y dolorosa. No es una avería simple, Roberto. Es una miocarditis viral fulminante que ha degenerado en una miocardiopatía dilatada. El músculo cardíaco está destruido. No hay nada que reparar porque el motor, por así decirlo, ha dejado de funcionar irreversiblemente. Las palabras técnicas flotan en el aire, frías y cortantes, desmantelando la fe de Roberto en la medicina moderna. Entonces, ¿cuál es la solución?, pregunta Roberto, su voz bajando una octava, temblando por primera vez. Ustedes siempre tienen una solución. El doctor Alencar lo mira directamente a los ojos, sin endulzar la píldora. La única solución es un trasplante. Necesita un corazón nuevo, Roberto, y lo necesita ya. La palabra trasplante cae sobre Roberto como una losa de concreto. Trasplante significa espera, significa dependencia, significa que el dinero puede fabricar la cura en un laboratorio. Bien, consíganlo, dice Roberto, tratando de recuperar el mando. Pónganlo el primero en la lista. Soy Roberto Valdés. Dono millones a esta fundación. Muevan los hilos que tengan que mover. Cree que la lista de espera es como la lista de un restaurante exclusivo, donde una buena propina te consigue la mejor mesa. Aquí es donde la situación se complica, interrumpe el médico, cortando las esperanzas de corrupción de Roberto. No es solo cuestión de listas o prioridades. Lucas tiene un tipo de sangre B negativo, extremadamente raro, y sus niveles de anticuerpos son altísimos debido a una infección previa no detectada. La compatibilidad es el problema real. El 99% de los corazones disponibles serán rechazados por su cuerpo en minutos. El médico hace una pausa para dejar que la gravedad de la estadística se asiente. El dinero no puede cambiar su tipo de sangre, Roberto. Necesitamos un donante que sea casi un gemelo genético en términos inmunológicos, y necesitamos que sea un niño de su tamaño. Roberto siente que el suelo se abre bajo sus pies. La rareza de la sangre de su hijo, algo que él siempre consideró un rasgo de distinción. Sangre especial para un niño especial. Ahora es su sentencia de muerte. No me diga lo que no se puede hacer, susurra Roberto acorralado. ¿Qué opciones tenemos? El médico es brutalmente honesto. Esperar un milagro o encontrar un donante compatible que fallezca en las próximas horas y cuya familia autorice la donación. Las probabilidades son de 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. La cifra resuena en la cabeza de Roberto. Él ha ganado loterías empresariales con peores probabilidades, pero esta vez la apuesta no es dinero, es la vida. El médico invita a Roberto a entrar en la UCI para ver a su hijo. Al cruzar el umbral, el mundo de Roberto termina de colapsar. Ver a Lucas entubado, con el pecho abierto cubierto por vendajes estériles y conectado a una máquina de ECMO que bombea su sangre fuera del cuerpo para oxigenarla, es una imagen de violencia médica necesaria que ningún padre debería presenciar. El sonido rítmico de la máquina es hipnótico y aterrador. Lucas parece diminuto, perdido entre la tecnología. Roberto se acerca, con miedo de tocarlo, miedo de romperlo aún más. La arrogancia se ha evaporado, dejando solo a un padre aterrorizado que se da cuenta de que todo su imperio no vale ni un solo respiro de ese niño. Desesperado, Roberto sale al pasillo y comienza a
Hacer las llamadas prohibidas. Llama a contactos en el gobierno, a directores de hospitales rivales, incluso a personajes sombríos que le prometieron en el pasado que podían conseguir cualquier cosa en el mercado negro. Se encierra en un baño para que nadie lo escuche, ofreciendo sumas astronómicas por un corazón, violando todas las leyes éticas y morales. Te daré $5 millones si me consigues un corazón B negativo pediátrico hoy. Susurra al teléfono, con el sudor empapando su frente. Pero al otro lado de la línea, incluso los mercenarios de la salud dudan. La especificidad del pedido, la urgencia y la rareza biológica hacen que su dinero sea irrelevante. Uno tras otro le dicen que no. No tenemos nada. Es imposible tan rápido. No existe ese inventario. Cuelga el teléfono tras el quinto rechazo, mirándose en el espejo del baño. El hombre que le devuelve la mirada tiene los ojos inyectados en sangre, el cabello revuelto y la corbata deshecha. Es la imagen del fracaso. Sale del baño y se encuentra de nuevo con el doctor Alencar en el pasillo. El médico mira su reloj y luego a Roberto, entregando el ultimátum final que servirá de acicate para la siguiente etapa de desesperación. Roberto, la máquina de ECMO es una solución temporal. Sus otros órganos están empezando a sufrir por la falta de flujo pulsátil real. Tenemos, siendo optimistas, 24 horas antes de que el daño sea irreversible o sufra una hemorragia cerebral. El reloj de arena se ha dado la vuelta y la arena cae a una velocidad vertiginosa. Roberto asiente, mudo, sabiendo que la carrera ha comenzado y que él está corriendo con los pies atados. Roberto transforma la sala de espera VIP del hospital en un centro de comando improvisado, una extensión estéril de su oficina corporativa donde cree que puede gestionar la crisis con la misma eficacia con la que dirige sus empresas. 2 asistentes personales llegan jadeando, cargados con ordenadores portátiles, teléfonos, satelitales y carpetas de cuero, desplegando una infraestructura de comunicación global sobre las mesas de café de diseño. Roberto camina entre ellos ladrando órdenes, su voz resonando con una autoridad quebradiza, exigiendo contactar a directores de hospitales en Europa y Estados Unidos, buscando un corazón disponible en cualquier uso horario. Cree fervientemente que la geografía y la logística son problemas menores que se resuelven con jets privados y sobornos estratégicos. Biología ignorando tiene fronteras que no aparecen en los mapas. La actividad frenética le da una falsa sensación de propósito, manteniéndolo ocupado para no tener que mirar hacia la puerta de la UCI donde su hijo se desvanece. La primera barrera real surge cuando intenta presionar al Coordinador Nacional de Trasplantes, un burócrata que Roberto asume que tiene un precio. La conversación telefónica es tensa y unidireccional. Roberto ofrece donaciones millonarias a la Fundación del Sistema de Salud, sugiere becas para los hijos del funcionario e incluso desliza amenazas veladas sobre destruir carreras. Al otro lado de la línea, la respuesta es una pared de ética inamovible. El sistema es ciego, basado en la gravedad y la compatibilidad, no en el patrimonio neto de los padres. Roberto tira el teléfono contra el sofá, frustrado por encontrarse con una integridad que no puede corromper. Para él, la honestidad del sistema no es una virtud, sino un obstáculo ineficiente que le impide salvar a su hijo, y maldice la burocracia con la furia de un rey acostumbrado a que las leyes se doblen a su paso. A medida que pasan las horas, el deterioro físico de Roberto comienza a reflejar el caos interno que lo consume. Su camisa, antes inmaculada, ahora muestra manchas de sudor en las axilas y la espalda. Ha bebido 6 tazas de café negro que solo sirven para aumentar sus temblores y su taquicardia, alimentando una ansiedad que le cierra la garganta. Se niega a comer
sintiendo que cualquier acto de autoconservación es una traición a Lucas, y permanece de pie casi todo el tiempo, vigilando el pasillo como un centinela enloquecido. Cada vez que una enfermera entra o sale de la unidad, él se abalanza sobre ella con ojos desorbitados, buscando cualquier cambio, cualquier noticia, pero solo recibe miradas de compasión profesional que lo enfurecen más. Se siente impotente, una sensación nueva y terrible que corroe su identidad de hombre todopoderoso. De repente, surge un rayo de esperanza falso, una pista que sus abogados han desenterrado a través de contactos grises en el extranjero. Parece haber un corazón disponible en una clínica privada de dudosa reputación en un país vecino, donde las regulaciones son laxas y el dinero habla alto. Roberto no cuestiona el origen ni la ética. Su moralidad se ha evaporado ante la urgencia de la supervivencia. Ordena preparar su jet privado inmediatamente, autorizando una transferencia de fondos que haría palidecer a un banco pequeño, convencido de que ha encontrado la solución alternativa que el sistema oficial le negaba. Durante 30 minutos, la adrenalina de la acción lo sostiene, permitiéndole creer nuevamente que él es el arquitecto de su destino y que el dinero, al final, siempre gana. Sin embargo, la realidad golpea con la fuerza de un mazo cuando el contacto en la clínica extranjera deja de responder a las llamadas una vez que la transferencia inicial se ha completado. Los abogados de Roberto, con rostros empálidos, le informan que todo indica que ha sido víctima de una estafa cruel, un esquema depredador diseñado para explotar la desesperación de padres ricos. El corazón nunca existió. Era un fantasma digital vendido a un precio exorbitante. Roberto se queda mirando el teléfono mudo, no por el dinero perdido, que es irrelevante para él, sino por la pérdida de tiempo precioso y la crueldad humana que acaba de experimentar. La estafa le muestra un espejo oscuro de su propio mundo transaccional, donde todo se vale y por primera vez él es la víctima, no el depredador. La furia que sigue es volcánica. Roberto despide a gritos a uno de sus asistentes por no haber verificado la fuente, buscando un chivo expiatorio para su propio fracaso de juicio. Golpea la pared con el puño, sintiendo el crujido de sus propios nudillos, un dolor físico que apenas registra frente al dolor emocional que lo ahoga. Se da cuenta de que está rodeado de gente que le teme, pero que no puede ayudarlo. Parásitos de su éxito que son inútiles en una crisis de vida o muerte. Los envía a todos fuera de la sala, necesitando espacio para respirar, y se queda solo en el silencio zumbante del aire acondicionado, rodeado de tecnología de punta que no puede fabricar un milagro biológico. Regresa a la habitación de Lucas, moviéndose con la pesadez de un anciano, y lo que ve le roba el aliento. El niño parece aún más pequeño en la cama inmensa. Su piel ahora tiene un tono amarillento debido a la falla hepática incipiente que acompaña al colapso cardíaco. Las máquinas de soporte vital son más ruidosas, más insistentes, marcando un ritmo frenético que contrasta con la inmovilidad del cuerpo del niño. Roberto se acerca y toma la mano de su hijo. Está fría, inerte, y los dedos no reaccionan a su tacto. Papá está aquí, papá lo va a arreglar, susurra, pero la mentira sabe a ceniza en su boca. Sabe que se le están acabando las cartas para jugar y que la partida está amañada en su contra. Mientras tanto, en 1909, el otro extremo de la ciudad, en un barrio donde el asfalto está agrietado y las farolas parpadean, la vida de María transcurre en una frecuencia completamente diferente. Ha pasado el día tratando de recomponerse tras el despido, limpiando su pequeña casa con una energía nerviosa, tratando de no pensar en la injusticia sufrida. Pedro, ajeno a la tormenta económica que se avecina sobre su familia, juega en la calle con un balón de fútbol desgastado, riendo con sus amigos del vecindario. La tarde es cálida y dorada,
llena de los sonidos de la vida cotidiana. Música de radio, vendedores ambulantes y gritos de niños, un contraste vibrante con el silencio estéril del hospital donde Roberto agoniza en su soledad. Pedro es un remolino de energía y alegría, un niño que a pesar de la pobreza vive rodeado de un amor inmenso que lo hace sentir invencible. Corre tras el balón con la pasión pura de la infancia, imaginando que está en un estadio lleno, narrando sus propias jugadas en voz alta. María lo observa desde la ventana de la cocina mientras prepara la cena, sonriendo melancólicamente al ver su felicidad despreocupada. Piensa en Lucas, el niño rico y triste, y en cómo su Pedro, con tan poco, parece tener tanto más vida en sus ojos. No sabe que el destino, en su diseño inescrutable, está a punto de entrelazar la vida de estos dos niños con un nudo trágico e irreversible. El accidente ocurre en un parpadeo, una fracción de segundo, donde la mala suerte y la física colisionan brutalmente. El balón rebota en una piedra irregular y sale disparado hacia la avenida principal que bordea el barrio. Pedro, impulsado por el instinto de juego, corre tras él sin mirar, ignorando los gritos de advertencia de sus amigos. El sonido de los frenos de un camión de reparto chirriando contra el pavimento es un alarido mecánico que congela la sangre de todos los presentes. No hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para el miedo. El impacto es sordo y terrible, seguido de un silencio que parece aspirar todo el aire de la calle. El balón sigue rodando hasta detenerse en la acera opuesta, solo, mientras el cuerpo pequeño de Pedro yace inmóvil sobre el asfalto caliente. El grito de María al salir de la casa desgarra la tarde, un sonido primal que nace de las entrañas de una madre que siente la ruptura de su propio ser. Corre hacia la calle, sus piernas moviéndose por inercia, el mundo girando a su alrededor en un vórtice de horror. Al llegar donde está Pedro, cae de rodillas, ignorando la sangre que mancha su ropa, acunando la cabeza de su hijo con manos temblorosas. «Mi amor, Pedro, mírame», suplica, pero los ojos del niño están cerrados y su respiración es superficial e irregular. Los vecinos se aglomeran. Algunos llaman a emergencias, otros rezan en voz alta creando un coro de caos y solidaridad que envuelve la tragedia en un abrazo comunitario, muy lejos de la soledad fría de Roberto. La ambulancia del servicio público llega 10 minutos después. Una furgoneta vieja y ruidosa que se abre paso entre el tráfico denso. No hay equipo de trauma avanzado esperando, ni directores médicos sobornados. Solo 2 paramédicos exhaustos que hacen su trabajo con una eficiencia sombría. Cargan a Pedro en la camilla y María sube con ellos, aferrada a la mano inerte de su hijo, susurrando oraciones a todos los santos que conoce. El interior de la ambulancia huele a desinfectante barato y miedo antiguo, mientras la sirena aúlla, abriéndose camino hacia el hospital público. María siente que está atrapada en una pesadilla de la que no puede despertar, una repetición cruel del dolor que vio en los ojos de Roberto, pero ahora en su propia carne. Al llegar a la sala de urgencias del hospital público, el contraste con la clínica privada de Roberto es abismal. Los pasillos están abarrotados de gente esperando. Hay camillas en los corredores, médicos corriendo de un lado a otro con batas manchadas y el ruido es ensordecedor. Nadie le ofrece a María una sala VIP ni café. La empujan suavemente hacia la sala de espera general mientras se llevan a Pedro a quirófano de emergencia. Ella se queda allí, una figura pequeña y devastada en una silla de plástico duro, rodeada de extraños que comparten su misma mirada de angustia. Es una gota más en un océano de dolor humano, anónima y vulnerable, sin dinero ni influencia para exigir respuestas, solo armada con su fe y su desesperación. Las horas en la sala de espera son una tortura lenta.
cada minuto, estirándose hasta parecer un siglo. María observa las puertas batientes por donde se llevaron a su hijo, hipnotizada, esperando que se abran y le devuelvan su vida. Recuerda la mañana, el desayuno, la sonrisa de Pedro antes de salir a jugar, y esos recuerdos se sienten como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Se pregunta por qué Dios permitiría tal cosa, por qué castigar a un niño tan bueno, tan lleno de luz. La culpa la asalta. Si no la hubieran despedido, quizás habría estado afuera. Vigilándolo, quizás habría podido detenerlo. El hubiera se convierte en un cuchillo que gira en su pecho, sangrando culpa y dolor. Finalmente, un neurocirujano sale a buscarla. No es el doctor Alencar con su traje impecable. Este médico tiene ojeras profundas, la ropa arrugada y una mirada de cansancio infinito, pero sus ojos son amables. Se sienta junto a María, tomándose un momento antes de hablar, sabiendo que sus palabras destruirán el mundo de esta mujer. Señora, hicimos todo lo posible por reducir la presión en su cerebro, comienza con voz suave. Pero el traumatismo fue demasiado severo. Pedro ha sufrido un daño irreversible en el tronco encefálico. María niega con la cabeza, rechazando las palabras antes de que terminen de aterrizar. No, él es fuerte, él va a despertar, insiste, aferrándose a la negación como a un salvavidas en medio de un naufragio. El médico le toma las manos con firmeza, pero con delicadeza. Lo siento mucho, María. Pedro tiene muerte cerebral. Su cuerpo sigue funcionando porque las máquinas lo ayudan, pero él, su esencia, su mente, ya no está allí. Legalmente, ha fallecido. La frase muerte cerebral flota en el aire, incomprensible y definitiva. María siente que el suelo se abre y la traga. No hay gritos histéricos, solo un colapso silencioso, un doblarse sobre sí misma, mientras el llanto brota como una fuente inagotable. Su hijo, su compañero, su razón de vivir se ha ido, dejando atrás una cáscara vacía conectada a cables. La pobreza nunca importó mientras lo tenía a él. Ahora, sin él, la pobreza es absoluta y total. Mientras María procesa su pérdida en el hospital público, Roberto enfrenta su propia noche oscura del alma en la clínica privada. La noche ha caído sobre la ciudad y las luces de los rascacielos brillan indiferentes a través del ventanal panorámico. Roberto está solo en la habitación de Lucas, habiendo despedido a todos sus asistentes en un ataque de nihilismo. Se da cuenta de que su agenda de contactos, con miles de nombres influyentes, está vacía de amigos reales. No hay nadie a quien llamar para pedir consuelo, nadie que venga a sentarse con él sin esperar algo a cambio. Su soledad es el precio de su arrogancia, y ahora, frente a la muerte, la factura ha llegado. Intenta rezar, algo que no ha hecho desde que era niño, pero sus oraciones suenan transaccionales, como negociaciones comerciales con la divinidad. Si lo salvas, construiré una iglesia. Si lo salvas, donaré la mitad de mi fortuna. Pero el silencio de la habitación le devuelve la verdad. Dios no acepta sobornos. De repente, el monitor de Lucas comienza a emitir una alarma estridente. El niño se convulsiona brevemente. Sus ojos se abren sin ver y luego se vuelven a cerrar mientras sus signos vitales caen en picada. Roberto grita llamando a las enfermeras, el pánico reactivándose en sus venas, sintiendo que el hilo de vida se está cortando definitivamente frente a sus ojos. El equipo médico estabiliza a Lucas tras unos minutos de caos controlado, pero el doctor Alencar es claro. Fue un aviso, Roberto. Su corazón está entrando en la fase final de agotamiento. Si no conseguimos un órgano en las próximas 6 horas, no habrá nada más que hacer. 6 horas. El plazo es una sentencia. Roberto se deja caer en el sofá, derrotado, mirando el reloj en la pared. Cada segundo que avanza es un paso más hacia el abismo. Se cubre la cara con las manos y llora.
no el llanto de frustración de un ejecutivo, sino el llanto roto de un padre que sabe que ha fallado en su única misión importante. En el hospital público, la coordinadora de trasplantes se acerca a María con cautela. Es una mujer joven, con una voz suave entrenada para los momentos más difíciles. María, sé que este es el peor momento de su vida, dice, sentándose a su lado. Pero hay una oportunidad de que Pedro siga viviendo de otra manera. Sus órganos están sanos. Podría salvar la vida de otros niños que están esperando un milagro. La proposición golpea a María como un insulto inicial. Quiere desarmar a mi hijo, piensa con horror. Su instinto protector se revela ante la idea de que toquen el cuerpo de Pedro, de que lo corten. No, déjenlo en paz, responde entre sollozos, protegiendo la integridad física de lo único que le queda. La coordinadora no presiona, solo deja la idea flotando. Piénselo, María. Pedro era un niño generoso, ¿verdad? Podría ser un héroe. María se queda sola nuevamente y la palabra generoso detona un recuerdo. Ve en su mente a Pedro tallando el cochecito de madera, lijando los bordes con cuidado para que no tuvieran astillas. ¿Para quién es, hijo?, le había preguntado ella. Para el niño triste donde trabajas, mami, para que tenga un amigo. La bondad innata de su hijo brilla en su memoria, iluminando la oscuridad de su dolor. Pedro nunca tuvo egoísmo. Compartía su comida, sus juguetes, su alegría. Él siempre daba todo lo que tenía. María se levanta y camina hacia la UCI pediátrica donde yace el cuerpo de Pedro. Lo mira a través del cristal, tan tranquilo como si durmiera. Entiende entonces, con una claridad dolorosa, que aferrarse a su cuerpo es un acto de egoísmo suyo, no de amor por él. Pedro no querría que sus órganos se pudrieran en la tierra si podían dar vida. Él siempre quiso ayudar al niño triste. Una paz extraña desciende sobre ella, una certeza moral que supera su dolor materno. Se seca las lágrimas con el dorso de la mano y busca a la doctora con la mirada. Asiente lentamente, una sola vez, un gesto monumental de sacrificio. ¿Puedo decidir a quién va?, pregunta María con voz temblorosa mientras sostiene el bolígrafo sobre el formulario de consentimiento. La coordinadora niega suavemente con la cabeza. El sistema es anónimo y ciego, María. Se asigna al paciente más crítico y compatible de la lista nacional. No sabrá quién es, y ellos no sabrán quién fue usted. Es mejor así, piensa María. Un acto de amor puro no necesita reconocimiento. Firma el Loendotzilpos, papel, y una lágrima cae sobre la tinta, corriendo el nombre de Pedro, sellando un pacto sagrado con el destino. No sabe que su firma acaba de salvar al hijo del hombre que la destruyó. El Sistema Informático Nacional de Trasplantes recibe los datos de Pedro. Grupo sanguíneo, tamaño, tipo de tejido, anticuerpos. El algoritmo corre a la velocidad de la luz, cruzando variables, buscando al receptor ideal entre miles de nombres en espera. En la pantalla del coordinador, una luz verde parpadea, indicando una coincidencia perfecta, una rareza estadística del 99.9%. El sistema no ve ricos ni pobres, no ve apellidos ni cuentas bancarias, solo ve biología compatible. El nombre que aparece al lado del donante es Lucas Valdés. El destino ha cerrado el círculo. El teléfono de Roberto suena en la penumbra de la habitación de hospital. Él lo mira con desdén, pensando que es otro abogado inútil, pero ve el nombre del doctor Alencar. Contesta sin esperanza. Roberto. La voz del médico tiembla con una emoción contenida. Acaba de aparecer un corazón. Es un milagro. Es del mismo tamaño, mismo grupo sanguíneo, compatibilidad total. La ambulancia ya va a buscarlo. Roberto se queda helado. El teléfono casi se le cae de la mano. ¿Es seguro?, pregunta, temiendo que sea otra estafa. Es seguro. Es del sistema público. Alguien acaba de donar. Vamos a preparar a Lucas ahora mismo. La noticia electriza el aire. Enfermeras entran corriendo para preparar a Lucas para la cirugía. Roberto se
Levanta, sintiendo una mezcla de euforia y terror. El milagro ha llegado, no comprado con su dinero, sino regalado por un extraño. Mientras ve cómo se llevan a su hijo hacia el quirófano, Roberto siente una gratitud inmensa hacia esa familia desconocida que en medio de su tragedia ha decidido salvarle la vida. Promete mentalmente que encontrará a esa gente y les dará todo lo que posee. Mientras tanto, en el hospital público, María besa la frente fría de Pedro por última vez, despidiéndose de su hijo mientras los cirujanos se preparan para extraer el corazón que volverá a latir en el pecho del hijo de su verdugo. El sonido de las sirenas de la ambulancia que transporta el órgano cruza la ciudad nocturna, un hilo sonoro que conecta la muerte con la vida, la pobreza con la riqueza. Roberto observa desde la ventana cómo llegan las luces azules al hospital sin saber que en esa caja térmica viaja el corazón del niño cuyo juguete de madera yace en el suelo de la habitación de Lucas. La operación está a punto de comenzar y con ella la colisión final de estas dos historias. La tensión es insoportable. La vida de Lucas depende ahora de la muerte de Pedro y la redención de Roberto depende de una verdad que aún no conoce. El bisturí brilla bajo la luz del quirófano, listo para realizar el intercambio sagrado. Las horas que Lucas pasa dentro del quirófano se convierten para Roberto en un purgatorio temporal donde el tiempo pierde su estructura lineal, estirándose y contrayéndose al ritmo de su propia ansiedad. Camina por el pasillo desierto de la zona quirúrgica hasta que sus zapatos de cuero italiano comienzan a molestarle. Un dolor físico menor que acoge con gratitud para distraerse del terror absoluto que le corroe las entrañas. Cada vez que las puertas batientes se mueven, su corazón da un vuelco violento, esperando ver al cirujano con una expresión de derrota, anticipando el final de su mundo. Se ha quedado sin batería en el teléfono, sin batería en su alma y sin nadie a quien gritarle órdenes. Es un emperador desnudo frente a la incertidumbre, obligado a confiar ciegamente en las manos de extraños y en la generosidad anónima de alguien cuya tragedia está permitiendo esta esperanza. La espera le erosiona las capas de soberbia, dejándolo en carne viva, un simple padre temblando ante el misterio de la vida y la muerte. Finalmente, cuando el amanecer comienza a teñir de gris las ventanas del hospital, las puertas del quirófano se abren de par en par y el doctor Alencar emerge, quitándose la mascarilla quirúrgica con un gesto lento y exhausto. Roberto se congela en su lugar, incapaz de dar un paso, leyendo el lenguaje corporal del médico como si fuera un oráculo. El cirujano busca sus ojos y por primera vez en 24 horas, una sonrisa cansada pero genuina rompe la gravedad de su rostro. «Lo logramos, Roberto. El corazón está latiendo», dice con voz ronca. La adaptación fue inmediata, casi milagrosa. Es como si ese corazón hubiera estado esperando toda su vida para latir en el pecho de tu hijo. Esas palabras golpean a Roberto con la fuerza de un tsunami emocional, rompiendo la presa de su contención y haciéndolo caer de rodillas en el suelo aséptico, sollozando sin vergüenza, liberando el miedo acumulado en un torrente de gratitud desbordada. Cuando le permiten entrar en la unidad de recuperación postoperatoria, la escena que encuentra es radicalmente diferente a la de la noche anterior. Lucas sigue conectado a máquinas, pero el sonido del monitor ya no es una cuenta regresiva errática, es un ritmo fuerte, constante y vigoroso. Boom, 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 boom. El color ha vuelto a las mejillas del niño, reemplazando la palidez cadavérica con un tono rosado de vida oxigenada. Roberto se acerca a la cama con reverencia, tocando la mano de su hijo que ahora está tibia. Siente la pulsación fuerte bajo la piel de la muñeca, una vibración de energía vital que no le pertenece a Lucas, sino que es un regalo prestado. Ese latido ajeno,
Resuena en los oídos de Roberto, hipnótico, recordándole que su hijo vive gracias a la muerte de otro niño. Una verdad incómoda que comienza a transformar su alivio en una inquietud moral que no sabe cómo manejar. A medida que la euforia inicial se asienta, la mente de Roberto, entrenada durante décadas en el arte de las transacciones y los balances, comienza a buscar la manera de procesar este milagro. No entiende el concepto de gratuidad. En su mundo, nada es gratis, todo tiene un precio y cada favor genera una deuda que debe ser saldada para mantener el control. La idea de deberle la vida de su hijo a un desconocido, de estar en deuda moral eterna con alguien, le resulta insoportable. Necesita cuantificar el milagro, ponerle un precio, cerrar el trato. No puede vivir con la sensación de vulnerabilidad que implica la gratitud pura. Tengo que pagarles, murmura para sí mismo mientras observa el monitor. Necesita convertir este acto de amor en una transacción comercial para recuperar su posición de poder y dejar de sentirse como un mendigo emocional. Roberto intercepta al doctor Alencar en el pasillo, su actitud cambiando de la desesperación a la determinación ejecutiva. ¿Quién fue? Necesito saber quién es la familia del donante, exige, sacando su chequera del bolsillo interior de su saco arrugado. El médico se detiene, frunciendo el ceño. Roberto, ya sabes cómo funciona esto. El sistema de donación es estrictamente anónimo para proteger a ambas familias. No puedo darte esa información. Es ilegal y poco ético. Roberto no acepta la negativa. Se acerca más, invadiendo el espacio del médico. No me hables de ética. Alguien salvó a mi hijo y yo soy un hombre que paga sus deudas. Esa gente debe estar sufriendo. Probablemente necesitan dinero. Quiero ayudarlos, quiero darles lo que pidan. Deme el nombre. Para él, su deseo de pagar es generosidad, pero en el fondo es una necesidad desesperada de limpiar su conciencia y borrar la dependencia. Ante la negativa rotunda del médico, Roberto recurre a los métodos que conoce mejor, el poder en la sombra. Se retira a un rincón privado y llama al jefe de su equipo de seguridad, un exagente de inteligencia que no hace preguntas morales. Localiza la procedencia de la ambulancia que trajo el órgano anoche. Revisa los registros de entrada, las matrículas, hackea el sistema de transporte si es necesario. Quiero saber de qué hospital vino y quién falleció allí a esa hora. Tienes 30 minutos. Roberto cuelga, sintiendo una descarga de adrenalina. Está de vuelta en su elemento, moviendo hilos, controlando la información. Cree que está haciendo lo correcto, que su dinero será un bálsamo para la familia en duelo, sin entender que hay dolores que el oro no puede curar y puertas que no deberían abrirse con llaves robadas. 20 minutos después, su teléfono vibra con un mensaje de texto que contiene la información solicitada. El corazón provino del Hospital General del Sur, el centro médico público más grande y precario de la ciudad, ubicado en el corazón de los barrios marginales. El donante fue un niño de 6 años ingresado por atropellamiento, declarado con muerte cerebral la tarde anterior. El nombre del niño está oculto en el informe oficial, pero el origen humilde confirma las sospechas de Roberto. Gente pobre, piensa con una mezcla de lástima y alivio. El dinero le servirá más que a nadie. Esta confirmación refuerza su plan. Irá allí, se presentará como el benefactor agradecido, entregará una suma que les cambiará la vida y con ese gesto grandilocuente se liberará de la carga de deberle la vida de su hijo a la caridad de un desconocido. Roberto se dirige al baño de su suite privada para arreglarse. Se lava la cara con agua helada, tratando de borrar las huellas del insomnio y el terror de las últimas horas. Se peina el cabello hacia atrás, recuperando su imagen impecable, y se ajusta la corbata de seda con precisión quirúrgica. Se mira al espejo y ensaya su cara de compasión ejecutiva,
una máscara que ha usado muchas veces en funerales de socios comerciales. Saca su chequera y firma un cheque en blanco, guardándolo en el bolsillo de su camisa, cerca de su propio corazón. Ese papel es su escudo y su espada. Con él planea cortar el vínculo emocional incómodo y transformar el sacrificio sagrado en una simple operación de compra-venta. Se siente magnánimo, poderoso de nuevo, listo para arreglar la situación. Sale del hospital privado y sube a su coche, deportivo, el motor rugiendo como una bestia despertada. Conduce hacia el sur de la ciudad, cruzando las fronteras invisibles que separan la opulencia de la miseria. A medida que avanza, el paisaje urbano cambia. Los rascacielos de cristal dan paso a edificios bajos de ladrillo visto. Las calles limpias se llenan de baches y basura, y los coches de lujo desaparecen para ser reemplazados por autobuses viejos y motocicletas ruidosas. Roberto observa este mundo con la distancia de un turista en un safari, sintiéndose ajeno y superior, protegiendo su burbuja de aire acondicionado. No ve personas, ve estadísticas socioeconómicas y está convencido de que su llegada será vista como la venida de un salvador por la familia del donante. Al llegar al Hospital General, el choque de realidad es visceral. El estacionamiento es un caos de tierra y asfalto roto. Tiene que dejar su coche deportivo entre ambulancias oxidadas, atrayendo miradas de curiosidad y desconfianza. Entra al vestíbulo principal y el olor lo golpea. Una mezcla de cloro fuerte, sudor rancio, comida barata y enfermedad. El ruido es ensordecedor, llantos de niños, discusiones en la recepción, megafonía constante. Roberto camina con rigidez, tratando de no tocar nada, sintiendo que su traje caro es un faro que grita su incongruencia en ese lugar. Se abre paso entre la multitud con la arrogancia de quien cree que el lugar le pertenece porque puede comprarlo, buscando la administración para encontrar a la familia del niño fallecido. Con una combinación de sobornos rápidos a un enfermero mal pagado y su tono autoritario, Roberto consigue la ubicación que busca. La madre del niño sigue aquí, le susurra el enfermero, mirando nervioso a los lados. Está en la capilla del hospital, esperando a que la funeraria se lleve el cuerpo. No se ha movido de ahí en horas. Roberto asiente, sintiendo que el destino le facilita las cosas. La capilla es el escenario perfecto para su acto de caridad, piensa. Un lugar solemne para una transacción solemne. Camina hacia el final del pasillo, donde el bullicio del hospital se apaga un poco, sus pasos resonando con determinación sobre el linóleo desgastado. Al llegar a la puerta de la capilla, Roberto se detiene un momento para recomponerse. Toca el cheque en su bolsillo para asegurarse de que sigue ahí. Ensaya sus primeras palabras. Sé por lo que están pasando y quiero compensarles. Le parece un discurso justo y noble. Empuja la puerta de madera pesada y entra en la penumbra del recinto sagrado. El aire aquí es más fresco, huele a cera derretida y a incienso antiguo. La luz se filtra a través de vitrales sencillos, creando manchas de color en el suelo de piedra. Es un refugio de silencio en medio del caos, un lugar donde el dolor se vuelve sagrado y privado. Al fondo de la pequeña capilla, frente a un altar modesto con una imagen de la Virgen, hay una figura solitaria arrodillada en un banco de madera. Es una mujer pequeña, vestida con ropa sencilla, con la cabeza inclinada en oración o en llanto silencioso. Su espalda se estremece levemente con cada respiración, irradiando una soledad que a Roberto le resulta extrañamente familiar. Él avanza despacio por el pasillo central, sintiéndose como un intruso, pero impulsado por su misión. No reconoce la figura de espaldas. Para él es solo la madre del donante, un concepto abstracto, una beneficiaria de su futura generosidad. Se aclara la garganta suavemente para anunciar su presencia. Sacando el cheque, listo para comprar su redención,
sin saber que está a punto de encontrarse cara a cara con la única deuda que su dinero nunca podrá pagar. Mientras Roberto avanza por el pasillo central de la capilla, en la unidad de cuidados intensivos del hospital privado, a kilómetros de distancia, un evento silencioso pero significativo tiene lugar. Lucas, aún conectado a una red de monitores que parpadean rítmicamente, comienza a mostrar los primeros signos de conciencia real. Sus párpados se mueven rápidamente, luchando contra la pesadez de la anestesia residual, y sus dedos se cierran débilmente sobre las sábanas blancas. Una enfermera se acerca rápidamente para verificar sus signos vitales, sorprendida por la rapidez de su recuperación neurológica. El niño abre los ojos lentamente y en lugar de miedo o confusión, hay una calma extraña en su mirada, una profundidad que no parece pertenecer a un niño de 6 años. No pregunta por su padre, ni por sus juguetes. Susurra un nombre con voz apenas audible, un nombre que la enfermera no reconoce: Pedro. Es como si, en el umbral entre la vida y la muerte, los dos niños se hubieran encontrado y Lucas hubiera regresado con un fragmento del alma de su Salvador. Al mismo tiempo, el doctor Alencar entra en la sala de espera VIP, buscando a Roberto para informarle sobre la evolución de Lucas, solo para encontrar el espacio vacío y desordenado. Los asistentes han desaparecido y el aire huele a café frío y tensión abandonada. Una sensación de alarma se dispara en el pecho del médico. Conoce la impulsividad de Roberto y su incapacidad para respetar límites. Al interrogar a la recepcionista, descubre que el magnate salió apresuradamente después de recibir una llamada de su equipo de seguridad, preguntando direcciones hacia el Hospital General del Sur. El médico palidece. Sabe que el sistema de anonimato es sagrado no solo por ley, sino para proteger la fragilidad emocional de las familias involucradas. La idea de Roberto, con su arrogancia y su chequera, invadiendo el duelo de una familia pobre en el peor día de sus vidas, le parece una profanación que debe detener a toda costa. El doctor Alencar corre hacia el estacionamiento, sacando su teléfono mientras marca el número de Roberto una y otra vez. «Contesta, maldita sea, contesta», murmura mientras sube a su coche. Sabe que Roberto va a intentar comprar el cierre emocional, tratar el trasplante como una adquisición hostil donde se paga por los activos y se despide al personal. El médico acelera, saltándose la señal de stop de la salida, impulsado por una urgencia ética. Teme el desastre emocional que se avecina si Roberto descubre la identidad del donante de la manera incorrecta. O peor aún, si humilla a la madre del donante con su caridad condescendiente. Es una carrera contra la ignorancia de un hombre poderoso, y Alencar siente que lleva las de perder. De vuelta en la capilla del hospital público, el tiempo parece haberse espesado, volviéndose lento y pegajoso. Roberto se detiene a unos metros de la mujer arrodillada, observándola con la mirada clínica de un tasador. Desde su posición, solo ve una espalda encorvada cubierta por una chaqueta de lana barata y desgastada, con hilos sueltos que denotan años de uso. El cabello de la mujer está recogido en un moño desordenado, y sus zapatos tienen las suelas gastadas, con barro seco en los talones. Para Roberto, estos detalles son confirmaciones de su teoría. Es una mujer que necesita dinero, desesperadamente. Se siente justificado, casi heroico. Se imagina a sí mismo como un ángel vengador de la pobreza, listo para cambiar la fortuna de esta desconocida con un solo trazo de su pluma Montblanc. La mujer emite un sollozo ahogado, un sonido que reverbera en las paredes de piedra desnuda y que por un segundo eriza la piel de Roberto. Hay algo en la cadencia de ese llanto, una nota de dolor crudo y honesto, que le resulta inquietantemente familiar, como una canción triste escuchada hace mucho tiempo. Sin embargo, su mente racional rechaza la asociación inmediatamente.
Es solo el sonido de la miseria, se dice a sí mismo, endureciendo su corazón para poder realizar la transacción. No está allí para consolar, está allí para pagar. Ajusta su postura, inflando el pecho, y da un paso más, haciendo sonar deliberadamente sus zapatos caros contra el suelo para anunciar su presencia dominante y obligarla a reconocerlo. «Señora», dice Roberto con su voz de barítono, proyectada para llenar la sala. Lamento interrumpir su oración. La mujer no se mueve, ni siquiera se estremece, sigue con la cabeza baja, los hombros sacudiéndose rítmicamente, completamente absorta en su conversación privada con Dios o con la nada. Roberto frunce el ceño, irritado por ser ignorado. No está acostumbrado a que su voz no genere una reacción inmediata de servilismo o atención. Piensa que tal vez no lo ha escuchado, o que el dolor la ha dejado catatónica. Da otro paso, invadiendo su burbuja de intimidad, y carraspea más fuerte, impaciente por terminar con este trámite desagradable y volver a su mundo de aire acondicionado. «Escúcheme, por favor. Sé que ha perdido a alguien hoy», continúa, suavizando el tono pero manteniendo la distancia emocional. «Y sé que ese alguien ha salvado a mi hijo. Estoy aquí porque soy un hombre de honor y quiero agradecerle adecuadamente». Saca el cheque de su bolsillo, haciendo crujir el papel nuevo. «Sé que la vida es dura y que los gastos funerarios son altos. Quiero ofrecerle una compensación que le permitirá vivir tranquila el resto de sus días. Es lo menos que puedo hacer». Espera que la mujer se gire, con los ojos abiertos de par en par ante la mención de dinero, agradecida y sumisa. Pero la mujer permanece inmóvil, como una estatua de sal tallada por el sufrimiento. En el coche del doctor Alencar, el tráfico se ha convertido en una trampa mortal. Está atrapado en un embotellamiento causado por un accidente menor, golpeando el volante con frustración impotente. Ve el edificio del Hospital General a lo lejos, una mole de cemento gris bajo el cielo nublado, pero parece inalcanzable. Vuelve a marcar el número de Roberto y esta vez deja un mensaje de voz desesperado, casi gritando: «Roberto, no lo hagas, no entres ahí, no sabes quién es esa familia. Si tienes un poco de humanidad, espera a que yo llegue. Es una orden médica». Tira el teléfono al asiento del copiloto, sabiendo que es inútil. Roberto nunca escucha órdenes, solo las da. En la capilla la paciencia de Roberto se está agotando. La falta de respuesta de la mujer lo ofende. Interpreta su silencio como una táctica de negociación o una falta de educación. «¿Me está escuchando?», insiste, su tono volviéndose más agudo, perdiendo la fachada de compasión. «Le estoy ofreciendo una salida a su miseria. No sea orgullosa. El orgullo no paga las cuentas ni devuelve a los muertos». Sus palabras rebotan en las paredes sagradas, sonando crueles y metálicas. Se siente incómodo. El sudor comienza a perlar su frente. La atmósfera de la capilla, cargada de incienso y dolor, lo está asfixiando. Quiere salir de ahí, pero su ego no le permite irse sin haber ganado la interacción. De repente, el teléfono de Roberto vibra violentamente en su bolsillo, rompiendo el silencio casi litúrgico. Es Alencar otra vez. Roberto mira la pantalla con fastidio y rechaza la llamada, apagando el dispositivo con un gesto brusco. «Nada me va a interrumpir ahora», piensa. Está obsesionado con cerrar este ciclo, con entregar el cheque y sentirse libre. Vuelve a mirar a la mujer y nota algo que se le había escapado antes. Sus manos están aferradas a un rosario de madera barato, con los nudillos blancos por la presión. Son manos trabajadoras, con la piel curtida y las uñas cortas, manos que han fregado suelos y lavado ropa. Una punzada de reconocimiento golpea su memoria, una imagen fugaz de esas mismas manos sirviendo café, pero la descarta de nuevo. Hay millones de manos pobres en el mundo, se dice. Roberto decide cambiar de táctica. Si las palabras no funcionan, la presencia física lo hará.
Se acerca hasta quedar justo detrás de ella, tan cerca que puede oler el aroma tenue que emana de su ropa. No es el olor rancio del hospital, es un olor a lavanda barata y jabón de lavar, un aroma que le trae recuerdos de desayunos servidos a tiempo y camisas planchadas. El corazón de Roberto comienza a latir más rápido, una taquicardia inexplicable que no tiene nada que ver con la caridad. Una duda fría comienza a reptar por su espina dorsal. ¿Por qué me resulta tan familiar?, se pregunta, luchando contra una verdad que su subconsciente ya ha descifrado, pero que su consciente se niega a aceptar. Señora, por favor, tome esto y míreme, dice Roberto, extendiendo la mano con el cheque hacia el campo de visión de la mujer, invadiendo su espacio visual. El papel tiembla ligeramente en sus dedos. La mujer deja de rezar abruptamente. Sus hombros se tensan. Ha reconocido la voz. No la voz del benefactor, sino la voz del hombre que le gritó, la voz que la humilló. Un silencio nuevo, cargado de una electricidad estática peligrosa, llena el espacio entre ellos. Roberto siente que el aire se vuelve gélido. Espera que ella tome el cheque, pero ella no mueve las manos del rosario. Es un rechazo pasivo que grita más fuerte que cualquier insulto. Afuera, el doctor Alencar abandona su coche en medio del tráfico y comienza a correr hacia el hospital, jadeando, con la bata blanca ondeando como una bandera de rendición. Corre por el estacionamiento de tierra, esquivando baches, empujando a la gente en la entrada. ¡La capilla! ¿Dónde está la capilla?, grita a un guardia de seguridad que le señala el pasillo con cara de susto. Alencar corre, sintiendo que sus pulmones van a estallar, impulsado por el horror de saber que va a llegar tarde. Sabe que la colisión es inminente y que el daño será irreparable. Dentro, Roberto no puede soportar más la tensión. El rechazo del cheque es un insulto a su poder. ¡Es suficiente!, espeta, perdiendo la compostura. No tengo todo el día, le estoy dando una fortuna. ¿Acaso quiere más? Dígame cuánto quiere. Su voz es un látigo en la quietud del lugar. La vulgaridad de su oferta contrasta obscenamente con la sacralidad del duelo. La mujer comienza a levantarse lentamente, con una dignidad pesada y dolorosa, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No se gira rápidamente. Es un movimiento lento, deliberado. Roberto da un paso atrás, instintivamente. La figura que se alza ante él es pequeña, pero proyecta una sombra inmensa. Mientras ella se pone de pie, algo cae de su regazo al suelo de piedra con un sonido seco. ¡Toc! Roberto baja la mirada automáticamente. Es un objeto de madera, un cochecito tallado a mano, idéntico al que Lucas tenía en su habitación, idéntico al que vio en la mano de su hijo cuando lo encontró colapsado. El mundo de Roberto se detiene en seco. El tiempo se encongela, su respiración se corta, sus ojos se clavan en el juguete y las piezas del rompecabezas caen en su lugar con la violencia de un accidente de tren. La mente de Roberto retrocede a velocidad vertiginosa. El juguete, la amistad invisible, el despido, la tragedia. La bilis le sube a la garganta. No puede ser. Es imposible. Es una pesadilla cruel. Levanta la vista lentamente, con terror absoluto, mientras la mujer termina de girarse. Ya no es una extraña anónima. Ya no es una estadística de pobreza. La mujer se da la vuelta completa y la luz de los vitrales ilumina su rostro bañado en lágrimas. Un rostro que él conoce mejor que el de sus propios socios. Un rostro que ha visto todos los días durante 5 años y que nunca realmente miró hasta ahora. Es María, su empleada, la mujer a la que echó por un jarrón roto, la madre del niño que acaba de salvar a su hijo. La realidad golpea a Roberto con una fuerza física que lo hace tambalearse. El cheque en blanco se resbala de sus dedos, entumecidos, y cae al suelo, aterrizando junto al cochecito de madera, 2 símbolos de 2 mundos que acaban de colisionar. Roberto abre la boca para hablar, pero no sale ningún sonido.
solo un gemido de incredulidad y horror. María lo mira directamente a los ojos, y en su mirada no hay odio ni furia, solo una tristeza infinita y devastadora que es mucho peor que cualquier condena. El doctor Alencar irrumpe en la capilla, abriendo las puertas con un estruendo sudoroso y agitado. «Roberto, espera», grita, su voz resonando en la nave, pero se detiene en seco al ver la escena. Ve a Roberto pálido como un muerto, temblando frente a María. Ve el cheque en el suelo, ve el juguete, entiende que ha llegado demasiado tarde. La verdad ha sido revelada, y no hay medicina, ni cirugía, ni dinero en el mundo que pueda arreglar lo que está pasando en ese momento. La carrera contra el tiempo ha terminado, y Roberto ha perdido de la manera más absoluta posible. María sostiene la mirada temiéndose. Roberto, sus ojos oscuros y profundos reflejando el alma rota del millonario. No dice nada al principio. Deja que el silencio haga el trabajo de demolición. Roberto siente que sus rodillas ceden. Todo su dinero, sus edificios, sus coches, su poder, se desmoronan y se convierten en polvo frente a la mujer que tiene enfrente. Ella, la que no valía nada, le ha dado todo. Él, que creía valerlo todo, no tiene nada que ofrecerle. La tensión alcanza su punto máximo, el aire es irrespirable, y en ese instante de conexión visual, el alma de Roberto comienza a romperse en 1000 pedazos, preparándose para el impacto final de la verdad hablada. El silencio que inunda la capilla tras la caída del cheque es absoluto, una entidad física que presiona contra los tímpanos de Roberto, borrando el ruido lejano del hospital y el latido acelerado de su propio pulso. Su mirada viaja del papel inmaculado en el suelo, que ahora parece un trozo de basura insignificante, al rostro de María, la mujer que hasta hace unos segundos era solo un problema financiero a resolver. La mente de Roberto, habitualmente una máquina de cálculo rápido, se ha detenido por completo, incapaz de procesar la magnitud de la coincidencia, o mejor dicho, de la providencia que tiene delante. No es solo vergüenza lo que siente, es una desintegración total de su realidad. La mujer que él consideraba menos que un jarrón es la madre del salvador de su hijo. La ironía es tan cruel y precisa que Roberto siente que las piernas le fallan, obligándolo a sostenerse del banco de madera más cercano para no desplomarse. María lo observa con ojos enrojecidos e hinchados, pero secos. No hay sorpresa en su rostro, solo una fatiga inmensa que trasciende el cansancio físico. Ella lo reconoce, por supuesto. El traje caro, el olor a perfume importado, la postura de quien está acostumbrado a mandar, pero ya no baja la cabeza. El miedo reverencial que sentía por su patrón ha desaparecido, quemado por el fuego de su propia pérdida. Frente a la muerte de un hijo, la jerarquía social se evapora. María no ve al CEO poderoso, ve a un hombre asustado y pequeño que ha invadido su santuario de dolor con una chequera en la mano. Su silencio no es sumisión, es una barrera moral que Roberto no sabe cómo cruzar. Ella es ahora la dueña de la situación, investida de una dignidad sagrada que ningún dinero puede comprar. Con un movimiento lento y doloroso, María se agacha. Roberto contiene la respiración, pensando absurdamente que va a recoger el cheque, que el dinero todavía tiene algún poder en esta ecuación. Pero la mano de María pasa de largo sobre el papel con la cifra en blanco, ignorándolo como si fuera polvo, y sus dedos se cierran suavemente alrededor del cochecito de madera que cayó al suelo. Lo levanta con la delicadeza con la que se sostiene a un pájaro herido, lo limpia con el borde de su chaqueta y lo aprieta contra su pecho. Ese gesto simple destruye a Roberto más que cualquier grito o insulto. Ella ha elegido el recuerdo de su hijo sobre la fortuna de él.
El rechazo es absoluto y devastador, estableciendo claramente que hay cosas en este mundo que el mercado de Roberto no puede cotizar. Señor Roberto, dice ella finalmente, su voz ronca y quebrada, pero firme. No hay veneno en sus palabras, lo cual hace que duelan más. ¿Vino a despedirme otra vez? ¿O vino a ver si rompí algo más? La pregunta flota en el aire, cargada de una verdad insoportable. Roberto abre la boca, pero no salen palabras, solo un jadeo ahogado. Quiere decir que no sabía, que es un error, que él quería ayudar, pero todas sus excusas mueren antes de nacer. Se da cuenta de que cualquier cosa que diga sonará obscena. ¿Cómo explicarle a esta madre que él estaba tratando de comprar su perdón sin siquiera saber quién era? La culpa sube por su garganta como un ácido corrosivo, quemando su ego y dejándolo en carne viva. Roberto da un paso vacilante hacia ella, con las manos extendidas en un gesto de súplica impotente. María, yo, el niño, el donante, balbucea incapaz de formar una frase coherente. Su cerebro intenta conectar los puntos. El accidente del jarrón, la expulsión, el colapso de Lucas, el atropello de Pedro. Todo sucedió en el mismo ciclo de horas. Mientras él gritaba por un jarrón, ella perdía a su hijo. Mientras él usaba sus millones para buscar un corazón, ella donaba el de su hijo gratis. La asimetría moral es tan gigantesca que lo aplasta. No sabía que eras tú. No sabía que era... Pedro logra susurrar finalmente, como si la ignorancia fuera una defensa válida. María lo mira con una tristeza profunda, acariciando la madera del juguete. Pedro lo hizo para Lucas, dice suavemente, ignorando la confusión de Roberto y yendo al corazón del asunto. Se pasaba las tardes lijando la madera, diciendo que el niño de la casa grande se veía muy solo, que necesitaba un amigo. Él quería dárselo en persona algún día. Roberto siente que una lanza le atraviesa el pecho. Su hijo, rodeado de lujos, estaba solo, y el hijo de su empleada, sin nada, se preocupaba por él. La bondad de Pedro, invisible para Roberto en vida, ahora brilla con una luz cegadora que expone todas las sombras de su propia paternidad fallida y egoísta. Cuando me dijeron que había un niño que necesitaba un corazón urgente, que se moría, continúa María, levantando la vista hacia el vitral, evitando mirar la miseria de Roberto. No pregunté quién era, no me importaba si era rico o pobre, solo sabía que mi Pedro no querría llevarse su corazón a la tumba si podía salvar a alguien. Él era así, él daba todo. Hace una pausa y luego clava sus ojos oscuros en los de Roberto. No sabía que era para el Hijo del Hombre que me dijo que yo no valía nada, pero incluso si lo hubiera sabido, se lo habría dado igual, porque Lucas no tiene la culpa de la ceguera de su padre. Esa frase es el golpe de gracia. Se lo habría dado igual. La misericordia inmerecida golpea a Roberto con la fuerza de un tren de carga. Él, que la humilló, que la trató como basura, que la echó a la calle, acaba de recibir el regalo más precioso del universo de sus manos. No hay lógica comercial que explique esto. Es un acto de amor puro que desafía toda su cosmovisión transaccional. El corazón que late ahora en el pecho de Lucas, permitiéndole vivir, es el corazón del hijo de la mujer que él despreció. La sangre que bombea vida a su heredero es la sangre que él consideró inferior. Su deuda es impagable, eterna y absoluta. Las piernas de Roberto ceden definitivamente. No es una decisión consciente, es un colapso físico ante el peso de la verdad. Cae de rodillas sobre la piedra fría de la capilla, sin importarle el traje, sin importarle la presencia del doctor Alencar en la puerta, sin importarle su imagen. Se arrastra los pocos centímetros que lo separan de María y en un acto de desesperación total, agarra el borde de su chaqueta vieja, enterrando la cara en la tela áspera. El gran magnate, el hombre de hierro, se rompe en sollozos incontrolables, un llanto feo y ruidoso que sacude todo su cuerpo.
Perdóname, María. Perdóname, por favor. Soy un miserable. No merezco esto. Mi hijo no merece esto. Gime entre lágrimas, su arrogancia disuelta en un charco de remordimiento. María no se aparta, se queda quieta soportando el peso del hombre derrumbado a sus pies. Podría patearlo, podría escupirle, podría gritarle que se vaya al infierno con su dinero. Tiene todo el derecho del mundo a odiarlo. Pero mira la cabeza inclinada de Roberto, ve el temblor de sus hombros y ve lo mismo que vio en el hospital. Un padre destrozado que acaba de entender lo que realmente importa. Ella sabe lo que es el dolor de perder un hijo y sabe que Roberto estuvo a punto de sentirlo. Esa empatía compartida, ese puente de dolor, es más fuerte que su resentimiento. Lentamente, con una mano que todavía tiembla por su propia pérdida, María se separa el rosario de la muñeca y coloca su mano sobre la cabeza de Roberto. No es un gesto de cariño, es un gesto de piedad suprema. Sus dedos ásperos tocan el cabello engominado del millonario. «Levántese, don Roberto», susurra. «No se arrodille ante mí, arrodíllese ante Dios y dé gracias. Su hijo vive, Pedro vive en él. Eso es lo único que importa ahora». Su voz no tiembla. En ese momento ella es gigante, una torre de fuerza moral, y él es minúsculo. Ella ha perdido a su hijo, pero ha ganado la batalla por la humanidad. Roberto levanta la cara, el rostro bañado en lágrimas y mocos, la máscara de poder completamente borrada. Mira a María como si fuera una aparición divina. ¿Cómo puedes? Intenta preguntar cómo es posible tanto perdón, pero no encuentra las palabras. Mira el cheque tirado en el suelo, mojado por sus propias lágrimas, y lo agarra con furia, arrugándolo en una bola apretada que lanza lejos, hacia la oscuridad de un rincón. Ha entendido, finalmente, que hay deudas que solo se pagan con la transformación del alma, no con transferencias bancarias. Ha entendido que su dinero es papel mojado frente al corazón de una madre. El doctor Alencar, que ha observado toda la escena desde la entrada, siente un nudo en la garganta y se limpia una lágrima discreta. Ha visto muchas cosas en la medicina, pero nunca una cirugía del alma tan brutal y exitosa como esta. Se acerca lentamente, poniendo una mano en el hombro de Roberto para ayudarlo a levantarse. Pero Roberto se niega a soltarse de María por un momento, más aferrándose a su presencia como si fuera su única ancla a la realidad. En esa capilla humilde, bajo la luz tenue de los vitrales, el viejo Roberto ha muerto, sacrificado en el altar de la verdad, y un hombre nuevo, dolorosamente consciente de su fragilidad, comienza a nacer gracias al corazón de un niño pobre y la misericordia de una mujer herida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La salida de la capilla marca el comienzo de una nueva realidad, una transición silenciosa desde la oscuridad del remordimiento hacia una luz tenue de redención. Roberto no camina delante de María con la prisa arrogante de antaño, sino a su lado, adaptando su paso al ritmo cansado de ella, ofreciéndole su brazo no como un caballero de etiqueta, sino como un ser humano que busca sostenerse mutuamente. Han dejado atrás el cheque arrugado en el suelo de piedra, un monumento de papel a la ignorancia pasada, y ahora comparten un vínculo indestructible forjado en el fuego del dolor y la gracia. El trayecto de regreso al hospital privado se realiza en el coche de Roberto, pero el silencio dentro del vehículo ya no es incómodo ni tenso. Es un espacio de respeto reverencial. Roberto conduce con precaución, consciente de que lleva a su lado a la mujer que le ha dado la vida a su hijo, una pasajera mucho más valiosa que cualquier socio de negocios que haya ocupado ese asiento de cuero. Al entrar en la habitación de Lucas, la atmósfera estéril de la UCI parece transformarse con la presencia de María. Roberto se queda junto a la puerta, cediendo el protagonismo.
entendiendo que su lugar ahora es ser un testigo silencioso del milagro. María camina hacia la cama con pasos lentos, sus ojos fijos en el pecho del niño que se eleva y desciende rítmicamente. No ve los cables, ni las máquinas costosas, solo ve el recipiente de la vida de su Pedro. Con manos temblorosas, acaricia la mejilla de Lucas, quien duerme plácidamente bajo los efectos de los sedantes. Es un momento de una intimidad devastadora. Ella se inclina lentamente, apoyando su oído suavemente sobre el pecho vendado del niño, cerrando los ojos para bloquear el mundo y concentrarse en el sonido. Bum, 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 bum. El sonido es fuerte, vigoroso, familiar. Es la música que ella acunó durante 6 años, la melodía que creía perdida para siempre, cantando ahora una nueva canción de vida en otro cuerpo. Hola, mi amor, susurra María contra las vendas, sus lágrimas mojando la bata blanca del hospital. Sabía que no te habías ido lejos. Roberto, observando desde la penumbra, siente que se le rompe el alma y se le reconstruye al mismo tiempo. Ver a la madre del donante consolándose con el latido de su hijo en el cuerpo del receptor es la imagen definitiva de la interconexión humana. En ese instante, las barreras de clase, dinero y estatus se disuelven por completo. No hay un niño rico y un niño pobre. Hay solo un corazón valiente que une a dos familias en un tejido de amor y sacrificio. Roberto comprende finalmente que Lucas ya no es solo suyo, es un hijo compartido, un custodio de un legado sagrado que él, como padre, tiene la obligación moral de honrar cada día de su vida. Cuando Lucas despierta horas más tarde, su mirada se ilumina al ver a María sentada a su lado, sosteniendo su mano. No parece sorprendido, como si su presencia fuera la medicina que su alma estaba esperando. «Volviste, María», dice con voz débil pero sonriente. «Trajiste mi cochecito». Roberto se adelanta, sacando el juguete de madera tallada de su bolsillo, donde lo había guardado como una reliquia. Se lo entrega a su hijo con una humildad nueva, besando su frente con una ternura que nunca antes había mostrado. «Sí, campeón, aquí está, y nunca más te lo van a quitar». Lucas abraza el juguete contra su pecho nuevo y mira a su padre ya María. «Soñé con un niño, papá. Se llamaba Pedro. Jugamos fútbol y él me dio su corazón porque dijo que ya no lo usaba». Roberto y María cruzan una mirada sobre la cama, un secreto compartido lleno de dolor y maravilla, confirmando que hay misterios que la ciencia no puede explicar. El funeral de Pedro, días después, no es el evento solitario y pobre que hubiera sido. Roberto está allí, no en primera fila para robar atención, sino de pie en la parte trasera, vestido de negro riguroso, con la cabeza baja bajo la lluvia suave. Ha utilizado su influencia no para comprar el silencio, sino para asegurar que Pedro sea despedido con los honores de un héroe. El cementerio está lleno de flores blancas y una lápida de mármol simple pero hermosa lleva la inscripción: «Aquí yace Pedro, quien dio todo para que el amor siguiera latiendo». Cuando el ataúd desciende, Roberto llora sinceramente, lamentando no haber conocido al niño que salvó su mundo. Al terminar la ceremonia, se acerca a María y frente a todos, le besa las manos. No como un patrón, sino como un deudor eterno, prometiendo ante la tumba que la vida de Pedro será celebrada a través de la vida de Lucas. Meses después, la mansión de la colina ha cambiado. El frío minimalismo ha sido reemplazado por un calor humano palpable. En el vestíbulo principal, el pedestal de granito negro, donde antes reposaba el jarrón de la dinastía Ming, ahora sostiene algo mucho más valioso: el cochecito de madera tallada, descansando sobre un cojín de terciopelo, iluminado por una luz focal como la obra de arte más preciosa de la casa. Es un recordatorio diario para Roberto de que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el amor con el que fueron hechas.
Roberto llega temprano del trabajo todos los días, habiendo delegado gran parte de su imperio para dedicarse a lo esencial. Ya no grita, ya no exige perfección. Ha aprendido que la vida es frágil e imperfecta, y en esa imperfección reside su belleza. La escena final muestra un jardín soleado, donde Lucas corre tras un balón, riendo a carcajadas, con las mejillas sonrosadas y lleno de energía vital. Sentados en un banco cercano, Roberto y María lo observan. Ella no lleva uniforme, es ahora la institutriz y parte integral de la familia, tratada con la dignidad de una hermana. Roberto mira a su hijo correr y luego mira a María. Gracias, le dice, una palabra simple que repite cada día como un mantra. Ella sonríe, una sonrisa que ya no tiene tanta tristeza, y señala al niño. No me des las gracias a mí, escúchalo reír. Esa es la risa de Pedro también. La cámara se aleja, mostrando a los dos adultos unidos por el milagro de un corazón que sigue latiendo, enseñando al mundo que el dinero puede comprar una cama de hospital, pero solo el amor puede comprar la vida. ¿Te ha gustado esta historia? Si llegaste hasta el final, comenta: el amor da vida, para saber que eres parte de nuestra comunidad. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes.